Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Yo soy Shivón Guerrero y a mi lado derecho tengo a Lucía Sicha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy contenta de estar acá nuevamente. Y conmigo también del lado izquierdo tengo a Salvador Iris. Salvador. Hola, ¿qué tal? Pues un gustazo estar nuevamente con ustedes. Y bueno, el programa de hoy es sobre las así llamadas ECOSIG o antes terapias reparativas, y nuestro invitado que vamos a presentar antes de irnos a una cápsula es Iván Tagle. Él es director general y fundador de YAG México. Iván, bienvenido. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar con ustedes, así, estrellas que brillan en toda la noche y oscuridad de nuestras casas. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, yo a Iván lo conozco desde hace muchos años. Es un gran activista que ha luchado también por la comunidad, sobre todo por la parte más joven de la comunidad LGBT. Y bueno, vamos a ver la siguiente cápsula. Los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, ECOSIG, también conocidos como terapias de conversión, se realizan en todo el mundo desde principios del siglo XX, cuando se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental. A través de diversos métodos, considerados por organismos internacionales como la ONU, de tortura, se busca que el paciente se sienta culpable y se intenta crear animadversión hacia las prácticas homosexuales. Las terapias de conversión obligan a modificarse a través de ejercicios brutales, como violaciones a mujeres o con electrochoques en los genitales. Hasta el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, COPRED, llegó una mujer que hace tiempo fue víctima de una cirugía en el cerebro para curar su lesbianismo. En México hay pocas denuncias respecto a estos casos, porque las víctimas generalmente son menores de edad, niños y adolescentes que sienten vergüenza de la experiencia que vivieron. No denuncian porque suelen ser sus familias las que los someten a estos tratamientos. Las terapias de conversión constituyen prácticas discriminatorias y violencia hacia las personas de la diversidad sexual. El 24 de junio de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas al Código Penal local para tipificar los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual o identidad o expresión de género, llamadas terapias de conversión o ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, y que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual de las personas en la ciudad. El dictamen fue aprobado en lo general por 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. Una iniciativa de ley análoga se encuentra ahora en el Senado de la República esperando su aprobación para tipificar los ECOSIG a nivel federal. Iván Tagle tenía 15 años cuando fue ingresado por primera vez a una clínica donde aplicaban terapias de conversión. Unos vecinos les dijeron a sus padres que conocían la forma en que podría dejar la homosexualidad. Hace casi 15 años, Iván fue uno de los fundadores de YAG México, con la finalidad de promover, defender y garantizar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de todas y todos, mediante diversos programas y ofrecer servicios integrales y de calidad dirigidos a la población LGBTI de México. Hola, bienvenidos, bienvenidas de vuelta a los 41 tropiezos. Hoy estamos hablando de ECOSIG con nuestro invitado que es Iván Tagle. Y pues primero que nada, Iván, cuéntanos un poco acerca de tu asociación civil YAG. ¿Cómo nació? ¿Por qué se llama YAG? ¿A qué se dedican? Claro, pues YAG es una organización en México que se encarga de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+. Hacemos y trabajamos en diversos ejes. El primero es el trabajo de base, el trabajo directo con la población, donde ayudamos principalmente a jóvenes a que estos jóvenes no toquen la calle. Nuestra labor es precisamente tratar de acompañarlos en sus procesos de salida del closet, con sus familias. Aparte de eso, pues hacemos investigación un poco sobre los fenómenos que acontecen, las violencias y discriminaciones que vivimos la comunidad LGBTI, y eso nos permite un tercer eje que es con
estas experiencias, estos jóvenes, más todos estos datos, podemos entonces de esa forma incidir en la política de nuestro país, ¿no? O sea, detectamos los problemas, estudiamos esos problemas, tenemos los datos duros y entonces de esa manera podemos estar incidiendo para cambiar un poco estas realidades que tenemos. Digo, adicional a eso, tenemos proyectos y programas para fortalecer a futuros activistas jóvenes en la República, ¿no? Hay un programa muy importante, Mujeres Diversas Ya, que es un programa de feminismo interseccional donde se reconocen justamente a las mujeres diversas, sus papeles, sus derechos, y está muy suave, ¿no? A final de cuentas, es una organización que surge justo como vendetta de toda la discriminación que vivimos. Shio comentaba que nos conocíamos hace tiempo, pues les voy a comentar que en realidad cuando yo conocí a Shio, yo estaba en situación de movilidad forzada, tocaba el violín en las calles, ¿no? Como forma de sobrevivir porque había huido de mi casa por justo la violencia y discriminación, por la homofobia que se vivía dentro de mi hogar. Entonces, de esa manera, pues, juntándome con gente bien inteligente, pues me empecé a dar cuenta de que lo que yo había vivido había sido discriminación y de alguna manera, pues, todas las cuestiones que fueron permeando mi vida y la vida de muchos otros compañeros que nos fuimos acercando porque estábamos en la misma situación y queríamos ver cómo sobrevivíamos a la calle, pues ahora creamos esta organización que pues actualmente es una de las pues con mayor incidencia en nuestro país, y para nosotros es justo como agarramos todo eso negativo para construir una propuesta y que no le vuelva a pasar a nadie, ¿no? Ninguna forma de violencia o discriminación hacia nuestra comunidad, y por eso pues YAG es Amor en Maya. El nombre completo de la organización es YAG Transformando tu Vida AC, y bueno, también apelamos mucho a eso, a visibilizar que también hay otras diversidades, también hay otras poblaciones que históricamente pues han sido olvidadas, y por lo menos al presentar a nuestra organización podemos decir, hay estas otras comunidades que también tenemos que ver cómo llegamos ahí, cómo garantizar todos sus derechos sexuales, reproductivos y pues el libre y pleno desarrollo de sus personalidades, ¿no? Un tema que ustedes tocan mucho, que por lo que los he visto en varios lugares, son los ECOSIG. ¿Qué son para la gente que no entiende la terminología? Buenísimo, pues los ECOSIG son aquellos esfuerzos para corregir o suprimir la orientación sexual o identidad de género, y son estas prácticas que mediante tratos crueles, inhumanos y denigrantes buscan justo eso, reprimir la sexualidad del individuo, ¿no? Y estas pueden ser prácticas que van desde las terapias de conversión, que son las más populares, a las que mundialmente se reconocen, ¿no? Pero también está fenómenos como la privación ilegal de la libertad, la medicalización forzada, las violaciones correctivas, es decir, cuando una persona hace que la otra tenga relaciones sexuales porque, por ejemplo, en una mujer lesbiana no has probado un hombre, no has tenido sexo con un hombre, entonces de esta manera es como te vamos a curar, ¿no? Y pues desafortunadamente todas estas prácticas tienen en común esta idea de que cualquier tipo de práctica relacionada a la sexualidad que no tenga como fin la procreación, entonces pues es una patología, y históricamente lo podemos ver en muchos de los movimientos sociales. Históricamente eso pasaba, o se les criminaliza o se les patologiza, ¿no? Entonces, por supuesto, en la comunidad LGBTI fue la misma situación, ¿no? Como los discursos religiosos también van permeando esta cuestión en lo político, en lo médico, en lo social, pasan de criminalizarnos a patologizarnos. Y no es hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad de las enfermedades, de su lista de enfermedades mentales, ¿no? Recientemente lo ha hecho con la transexualidad para reconocerla como una variante más de la sexualidad humana, pero voy a ser muy claro, cuando yo nazco en un mundo que me reconoce como un enfermo. Y todas las personas que estaban estudiando psicología y medicina fueron educadas en que
personas como yo que demostramos y buscamos el amor en alguien de nuestro mismo sexo, pues entonces estamos mal. Y se empiezan a crear diferentes mecanismos y acciones que comienzan a limitar tu personalidad, a reprimir tu sexualidad, y pues yo soy uno de esos sobrevivientes de ese tipo de prácticas. Cuando hablamos de COSIG en México fue porque teníamos que llegar a un consenso, sobre todo muchos de los que fuimos víctimas y ahora sobrevivientes de estos casos, y nos dimos cuenta que sí, era la misma obra de teatro, pero con diferente actor y diferente locación. O sea, mientras a mí me privaron de la libertad durante varios días, no me dejaron tomar agua, no me dejaban dormir, ¿no? Tenía que arrepentirme de quién era. A otras personas las sometían a violaciones correctivas, ¿no? Donde la familia consensuaba con un tercero el abuso sexual para así corregir a la persona, ¿no? Y entonces veíamos que todos tenían como un común denominador, ¿no? Al final, en lo general, pero que también tenían sus particularidades, ¿no? La privación ilegal de la libertad es privación ilegal de la libertad, pero ¿y por qué lo hacen? Porque claramente hay un discurso de si tú te sales de esta norma, hay un castigo. Y un poco lo quiero poner, sobre todo para las personas que nos están viendo que no son LGBT, es como lo que nos pasa con la pandemia. ¿A quién le gusta estar encerrado en su casa todo el tiempo? Y que apenas salgas de tu casa y vas a tener la firme promesa de que si tú sales, algo malo te va a pasar. Y entonces renuncias a tus libertades y cedes completamente todos tus derechos por tratar de sobrevivir. Ahora, lo que me pasó a mí funcionó. ¿De qué manera funcionó? Funcionó en la forma en que despersonalizaron todo lo que yo era, ¿no? Mi activismo a un inicio fue comenzando diciéndole a otras personas que yo ya me había curado y que ellos estaban mal y eran unos enfermos. Eso a los 15 años, ¿no? Entonces, estos esfuerzos son implementados justamente hacia nuestra comunidad porque piensan todavía que somos unos enfermos. Y la realidad es que no, y justifican estos maltratos y esta violencia y esta discriminación hacia nosotros desde los discursos religiosos, desde los discursos académicos, y desafortunadamente eso llega a nuestros hogares. Y son nuestros papás quienes son las víctimas de estos discursos, porque en el entendido de que quieren salvar el alma de sus hijos, de que quieren el mejor bien para sus hijos, pues justo buscan el consejo de un médico que les dice si hay una forma para poder desarrollar la heterosexualidad en tan solo 4 meses a través de tratos crueles, inhumanos y denigrantes. En este sentido, estos médicos carecen de ética, ¿no? Tú lo acabas de decir. En el 90, la OMS quita la homosexualidad de las enfermedades de salud mental. Entonces, si ya no es una enfermedad, yo creo que no tendría por qué ser tratada, ¿no? Como tal. Exactamente, y lo peor de todo es que nos damos cuenta que sigue siendo así, incluso en nuestros días, a estas fechas, sí, ¿no? Siguen existiendo esas prácticas. No es sino hasta que las víctimas y sobrevivientes decidimos levantar nuestras voces para hacer visible esto, que comienza un debate importante en nuestro país para poder legislar y acabar con, de alguna manera, este fenómeno. Pero esto es de años y años y años y años, que no solo en México, lo peor es cuando te das cuenta que esto está siendo repetido en todos los países. Y entonces te das cuenta que ya es un problema muy estructural, es un problema mayúsculo en el que sí tenemos que voltear y empezar a platicar sobre esto, porque existen, como les decía, un montón de maneras, formas. Tú hablabas de los profesionales de la salud mental, ¿no? Pero en su mayoría también no son profesionales de la salud mental. Puede ser el carnicero, puede ser el oftalmólogo, puede ser incluso pues tu propia mamá o tu propio papá o el compadre, ¿no? El tema aquí es la idea que se tiene de que nosotros estamos mal por ejercer nuestras libertades. Y eso es algo que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar, uno, alzando la voz y diciendo esto a mí me pasó, ¿no? Y esto no está bien. Es un poco lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? Como estas violencias también cuando
tú cumples como hombre 15, 16, 17, 18 años, que entonces te llevan justo a este table o a este lugar donde hay trabajadoras sexuales y entonces te obligan, te pagan el servicio y tienes tú que probarte, ¿no? Estamos viendo eso y estamos viendo esas violencias que se van normalizando y creo que es importante justo decir que no es nada normal hacer ese tipo de cosas y que nosotros tenemos derecho a ser quiénes somos, ¿no? Entonces... Pero tenemos que hacer una pausa. Ahora regresamos. Perfectísimo. No se vayan. Seguimos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Hoy estamos hablando de COSIG con Iván Tagle y Lu, te doy la palabra. Bueno, Iván, un placer escucharte. La verdad, dijiste un montón de cosas súper importantes, pero me gustaría profundizar más en algo que es desconocido, no solamente para las personas que no son de la comunidad LGBT, sino para las mismas personas que somos de la comunidad y a veces no sabemos que hoy en día el tema ECOSIG está en efervescencia, de alguna manera. Y quería que nos contaras un poco la situación legal en México, en Ciudad de México y en México en general. Bueno, qué interesante pregunta es. En cuestión legal tenemos afortunadamente una constitución hermosísima, ¿no? Yo creo que de las más lindas a nivel internacional que reconocen nuestros derechos, pero desafortunadamente hay una falta y falla en el Estado de Derecho, lo que hace muchas veces que delitos como el feminicidio o la discriminación no se configuren en nuestro país. Como ustedes saben, existe la discriminación como delito en México y pues ¿quién está en la cárcel por discriminación? Pues nadie, ¿no? Y todavía hay justo estos debates si el tema de la cárcel puede ser una medida buena o no, ¿no? Frente a eso justo nos encontramos así la comunidad en este súper debate de qué podemos hacer con un fenómeno que es súper complejo y que debemos entenderlo que una ley no basta para acabar ese fenómeno. Tenemos que entender que esta ley o una legislación para acabar este fenómeno es solo una estrategia más de una suma de otras acciones que tienen que suceder para realmente combatirlo. Y te lo comento porque justo, afortunadamente, en 2018 logramos incidir en la Ciudad de México y a nivel federal para poner diversas propuestas legislativas para prohibir este tipo de prácticas, las terapias de conversión, ¿no? Y justo que pues estuviera esta parte de sanción, también como la remoción de las cédulas profesionales de los psicólogos o profesionales de la salud mental que lo impartan. Ahora, ha sido bien complejo porque por supuesto lo primero que nos encontramos es que las personas no nos creían, ¿no? Y las herramientas que teníamos legislativas, aún así se configuran muchos delitos, pues tampoco eran suficientes para poder terminar con eso, ¿no? Entonces, bueno, proponemos la ley en 2018, tanto en el Senado de la República como en Ciudad de México. Afortunadamente, el año pasado en Ciudad de México se legisla y se aprueba como por primera vez en todo el país. La Ciudad de México fue la primera en reconocer esto como un delito. Se aprueba además en un contexto bien complejo, ¿no? En una de las peores catástrofes que estamos viviendo como humanidad y cómo haces para garantizar y estar avanzando también como derechos y cómo haces para que este tema se vuelva importante. Y creo que se vuelve importante también y ayuda en su coyuntura porque se comienza a hablar sobre
la importancia de la salud mental, ¿no? Y me parece que estar hablando también de COSIG es plantearnos justo esta premisa de qué tipo de acceso a la salud mental las y los mexicanos merecemos y necesitamos, aquella que esté basada en los principios rectores que diga la Organización Mundial de la Salud, o aquella que esté basada bajo los prejuicios del tarot, la Biblia, el Corán, no sé, name it, lo que tú puedas poner. Y entonces me parece que México se tienen que dar también esos debates sobre la salud mental, porque es un derecho de todos, ¿no? Y de qué manera podemos acceder a ella. Entonces, afortunadamente pasa en la Ciudad de México y eso empuja a que el Estado de México la apruebe. Estamos en el Senado avanzando muy lentamente, no como nos los esperábamos. Esperamos realmente el compromiso de los legisladores para que pues cumplan con lo que se nos ha prometido, que además es esta promesa de respetar los derechos humanos. Es una obligación del Estado, es una obligación de México y sobre eso tenemos que ser muy claros. Pero también esto nos ha brindado una oportunidad increíble de que el tema se exponga y que podamos estar incidiendo en otras esferas y de otras maneras. Por ejemplo, el gobierno de Jalisco, ¿no? Es súper importante ponerlo sobre la mesa. Es un gobierno que en los últimos días... ¿Nos podrías contar un poco de los antecedentes? Porque quizá el público no está enterado, pero han habido casos desafortunados de personas privadas de la libertad por las ECOSIG. Quizás nos podrías dar eso para luego dar el contexto de Jalisco. Perfecto, pues como les decía, muchos empezamos a alzar la voz. Eso fue vital en México y en este movimiento, porque entonces otras personas dejan de normalizar la violencia y comienzan a señalar esto como lo que es, un delito, una mala práctica, y entonces se dan cuenta que no, porque, ojo, a mí me pasó y yo cuando viví ese tipo de situaciones lo que pensé es que me lo merecía y por eso no denuncié. Ahora, en las últimas semanas, en el último año, hemos tenido estas denuncias que se han vuelto mediáticas donde privan de la libertad a personas, ¿no? 2 casos específicos en Jalisco hemos tenido donde es el mismo espacio, el mismo lugar, y que nosotros ya habíamos monitoreado también en Jalisco que desde administraciones pasadas financiaban a estas personas para que hicieran eso. El 17 de mayo conmemoramos, como bien lo decíamos, un inicio, ¿no? Que se quita de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, ¿no? La OMS la quita, y ese 17 de mayo hicimos una mesa muy interesante con el gobierno de Jalisco, donde por primera vez un gobierno en México reconoce que estuvo financiando a estos grupos para ejercer estas prácticas y que además tiene todos los elementos en este momento para poder configurar un delito, ¿no? Y estrategias y rutas que no necesariamente sea a través de lo legislativo. Recordemos la división de poderes. Una cosa es el gobierno estatal y otra cosa es el poder del gobierno legislativo. Entonces, si el legislativo no quiere legislar sobre esto, tenemos que hacer que el gobierno genere acciones pertinentes para que acabemos con este fenómeno. No puede en México nadie privarte de tu libertad por ser homosexual, por ser lesbiana o por ser trans. Nadie puede aplicarte medicamento que tú no quieras si no es para una cuestión de afirmación de tu identidad, ¿no? Entonces, es bien complejo y ahorita estos gobiernos tienen esa oportunidad. Me parece que si no tuviéramos estos espacios para hablar de este tema, no podríamos estar avanzando como lo hemos avanzado. Por ahí, por ejemplo, está empresas como Google México, ¿no? Donde vemos que todas estas personas publicitan estos delitos, ¿no? Como la cura, y nuestras familias se meten a Google a buscar, y me parece que es importante también, más allá de las leyes que estamos viendo que nuestro país, desafortunadamente por la falta de Estado de Derecho, son inoperantes, pues tenemos que ponernos creativos, pero sí tenemos que tener un piso respecto a la legislación. Aún así, no sea tan efectiva, necesitamos que nuestra Constitución reconozca explícitamente lo que
puede o no puede hacerse en torno a la diversidad sexual. Comentarles que para nosotros el hecho de que se aprueben estas leyes es una reparación integral del daño que se nos hizo. No solo a nosotros, sino históricamente. ¿Cuántas personas en la historia de nuestro México no fueron sometidas a algún esfuerzo para reprimir su sexualidad? Un montón. Y entonces, la materialización de estas leyes, la materialización de estas acciones, nosotros lo tomamos justo como eso, como una reparación integral y una deuda histórica que nuestro país nos tiene que hacer y reconocer hacia nuestra comunidad. Y tenemos que luchar para ello, ¿no? Hay una cosa ahí que siempre me llama la atención en estos temas en particular, que porque existen alrededor de esto como ciertos prejuicios y ciertas ideas. Básicamente, entiendo que es un gran grueso de la población el que es afectada por los ECOSIG, pero menores. Hay muchos, seguramente es el mayor número de gente que sufre este tipo de violencias, porque eso es lo que son, violencias, ¿no? ¿Qué pasa con la legislación? Porque se tiene la idea casi siempre de, pues yo soy el papá, y entonces como él es un menor, pues él podrá decir lo que quiera, pero pues yo tengo la última palabra y yo tengo la autoridad. Por lo tanto, lo puedo privar de su libertad, lo puedo obligar a tomar el medicamento que yo diga, lo puedo mandar a terapias de todos los niveles, lo sabemos. ¿Qué pueden hacer estos menores? ¿Qué pasa? ¿No? Ok, eso es súper importante que lo comentes porque si efectivamente la mayoría de este tipo de prácticas, las víctimas son las y los jóvenes, ¿no? Menores de edad, que además cuando nosotros salimos del closet lo que buscamos es la aceptación, el cariño y el amor de nuestros papás, ¿no? Y una denuncia hacia nuestros papás nos distancia completamente de lo que queremos cuando compartimos quiénes somos y a quienes amamos. Entonces, es súper complejo, pero afortunadamente con estas leyes el Estado te dice, cuando hay un menor de edad, pues el delito se puede perseguir por oficio. O sea, las instituciones pueden meterse porque tienen que proteger al menor, ¿no? Y también ahí ya hay un discurso ganado en el debate de repente de los superconservadores que decían, no, es que nosotros tenemos derechos como papás, con los niños no te metas. No es cierto. Los niños y los jóvenes tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y sobre cómo van a desarrollar su personalidad. Y un papá y un padre y un médico no tienen para nada aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, en el Estado de México, la facultad de hacer absolutamente nada en contra de esa persona para cambiar su orientación sexual, ¿no? En ese sentido, los jóvenes tendrían que denunciar. Pero más allá de una denuncia, ¿y a quién van a denunciar? No es a los papás, y eso quiero ponerlo sobre la mesa. Papás y mamás son víctimas de personas que están lucrando con el dolor y la desinformación. Aquí no se va a perseguir a los papás, a menos de que el papá sea el que esté abusando sexualmente también de esa persona o esté cometiendo un delito. Aquí en México, en China, pues el delito es delito. Pero en realidad, si hay un profesional de la salud mental que le está diciendo al papá, oye, somete y esto, bueno, en realidad el problema es para el profesional de la salud mental. Y en ese sentido, pues empezamos a garantizar el derecho, pues, de las personas, de las niñas, de los niños. Y me parece que es importantísimo porque eso también nos puede ayudar a avanzar en otro tipo de reconocimientos, ¿no? Como la deuda histórica que tiene todavía la Ciudad de México con el tema del reconocimiento a las infancias trans. De alguna manera, el hecho de que una ciudad les niegue su reconocimiento, pues también es un mensaje para, de alguna forma, no validar quiénes son y decir, esta es la manera en que queremos que te comportes, y eso es esencia un ECOSIG, ¿no? O sea, complejo. Y en ese sentido que hablabas de desinformación, ¿cómo pensás que obstaculiza esta nueva cruzada de la derecha con el PIN parental, que viene de España pero se reproduce en México, y es esta idea de prohibir la educación sexual integral en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Las infancias y las adolescencias no tienen acceso a conocerse. ¿Cómo pensás que puede impactar esta confrontación que hay en el acceso a la información que desde la comunidad le queremos dar a jóvenes? Claro, pues me parece que esto es algo que siempre hemos visto también históricamente como
la lucha en esta arena discursiva y de derechos que nosotros como comunidad tenemos que estar siempre atentos y atentas. No podemos permitir que en un estado se apruebe una ley así porque entonces empieza como un efecto dominó. Y entonces también tenemos que ver las otras batallas que tenemos que estar dando por el reconocimiento a nuestros derechos que justamente contrarresten ese discurso. Los ECOSIG van más allá solo de esta ley, sino que tiene justamente este efecto, donde no le da la razón a estos papás que están tratando de implementar este tipo de iniciativas porque ellos creen que su derecho a ser padres va por encima de mi derecho a vivir una vida digna y libre de violencia. Y entonces eso es lo más genial, ¿no? Que también en el discurso social se empieza a permear todo eso. Creo que es importante que nosotros, yo siempre hablo sobre esto y siempre digo que soy sobreviviente y no víctima, ¿no? Nosotros desde la organización en el tema de ECOSIG lo manejamos de maneras muy distintas. Como víctima es en el momento que me pasó, ¿no? Y a partir de lo que me pasa, cómo voy haciendo y qué hago con lo que me pasó para transformarlo en algo positivo y hacer que esto jamás le vuelva a pasar a nadie, ¿no? Y entonces me vuelvo este sobreviviente para empezar a ejercer acciones. Y me parece que todos los que en algún momento vivimos bullying en las escuelas por ser quien somos, ¿no? Los que en algún momento sufrimos alguna burla, algún señalamiento por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, justo podemos ser esos sobrevivientes, y esos sobrevivientes es tomar acción. Entonces es tomar las escuelas, tomar las aulas, porque la información no necesariamente viene de nuestros papás, aprendemos sobre la sexualidad con nuestros amigos en el aula, y es ahí donde nosotros también tenemos que estar, ¿no? Ser creativos en la respuesta de cómo buscar posicionar nuestros derechos y reivindicar nuestra existencia, ¿no? De una manera alejada a todo el estigma y los prejuicios que históricamente nos han enseñado, y que esos prejuicios justo orillan a las personas a dañarnos y a someternos a los terribles tratos que, como en la época del nazismo, se materializaron, ¿no? Y que actualmente seguimos. En México siguen privando de la libertad a las personas, siguen abusando sexualmente de las mujeres lesbianas, ¿no? Sobre todo por este pensar de pues así te vamos a cambiar, porque sigue existiendo el prejuicio y la desinformación alrededor de nosotros. No somos unos enfermos, no somos unos criminales, somos seres humanos que trabajamos, que estamos, que convivimos, que existimos, y todas y todos nosotros merecemos los mismos derechos, ¿no? El derecho a decidir a quién quiero amar, sin el miedo de que eso me conlleve justo a privarme de la libertad, a no poder dormir, a perder a toda mi familia y todo lo que he construido. Y bueno, pues un poco creo que eso es lo que tendríamos que estar como haciendo. Sobre eso yo creo que algo que hay que recalcar, y creo que lo has hecho muy bien, es este mensaje a las madres, a los padres, de decir, a ver, yo entiendo que en un acto de amor y preocupación se puede tomar una decisión apresurada, desinformada, pero quizás lo que también hay que recalcar, y creo que también lo has hecho, es que no hay ningún fundamento científico ni médico en ninguna sociedad internacional seria se legitiman no solo las famosas ECOSIG, sino tampoco la patologización a las diversidades sexogenéricas, ¿no? Y eso ya lo decías. Yo sí quiero recalcárselo un poco a la audiencia que nos está escuchando, porque también hay mamás, hay papás, hay maestras, maestros, y desafortunadamente, y eso creo que todos aquí en esta mesa lo sabemos, muchas veces el amor y la preocupación y la falta de información llevan en efecto a que haya un mal consejo de parte no solo de profesionales de la salud, sino a veces también de gente que no tiene ninguna preparación, pero que se escuda en discursos presuntamente expertos y que no lo son, Claro. y que pueden incluso hacer una mezcla de discursos científicos y religiosos, y que lo que le prometen a los padres es una curación, pero aquí hay que enfatizar que no hay nada que curar, que es uno de los lemas que ustedes tienen, que no hay ninguna sociedad científica ni médica seria que considera que hay alguna patología, y que además
el consenso es que no sirven para nada y que pueden generar trastornos profundos, ¿no? Se nos acaba el tiempo, nos queda todavía un bloque más, no se vayan, sigan con nosotros, con nosotras aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Hoy estamos hablando con Iván Tagle sobre ECOSIG. Y bueno, te cedo la palabra, querido Salvador. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Mira, si yo soy un padre de familia y descubro que mi hijo es homosexual, lesbiana o trans, antes de tomar una decisión apresurada o una decisión llena de prejuicios, porque entiendo que a veces, aunque la intención es buena, dicen que de buenas intenciones está lleno el camino del infierno, ¿a dónde me puedo dirigir? ¿A dónde puedo ir a buscar ayuda, a buscar asesoría? ¿No? Claro, es muy importante que uno pues reconozcamos siempre que ante las cosas que desconocemos, pues es importante tener ayuda, ¿no? Y siempre saber qué tipo de ayuda va a ser la que más va a apoyar a mi hijo. O sea, tú partes desde el amor y entonces desde el amor busca a alguien que justo pueda ayudar a ambas partes para fortalecer la relación. En México hay organizaciones muy importantes como la Familias por la Diversidad Sexual, así los pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Internet, ¿no? Miriam Ángel es una de las madres que lleva este grupo, son papás y mamás de personas LGBT que se reúnen justamente a platicar sobre eso, ¿no? Sus preocupaciones, ¿qué hago con mi hijo? Me acaba de decir, ¿cómo la trato? ¿Le van a pegar a mi hijo? ¿No? Está también una asociación que se llama Cuenta Conmigo, por favor, la pueden así googlear, revisar, ¿no? Si se encuentran en Ciudad de México con COPRED pueden hablar y COPRED los va a estar canalizando a eso. Y, por ejemplo, en caso de que seas un joven que está viviendo una situación de esa forma, está nuestra organización YAAJ México, YAAJ México. Por favor, pueden hablarnos y nosotros estaremos acompañándolos a través de nuestros grupos de apoyo, ¿no? A través de la asesoría legal. Y recuerden que si están en el Estado de México o están en la Ciudad de México, pueden ya denunciarlo en las fiscalías. Sin embargo, va a ser muy importante que nos hablen, porque esa es otra. Una vez que está una ley, no es que se acabe ya la problemática y que sea una varita mágica. Los fiscales y nuestras instituciones no saben ni qué es una persona bisexual, y entonces explícales ECOSIG. O sea, ahí tenemos que todavía entrar con las instituciones, con el COPRED, con CONAPRED, con todos, estar sensibilizando para que esto realmente opere y no se revictimice a justo las personas, ¿no? Importante decir que creo que hay que hablar también de lo difícil y las consecuencias que tienen estas prácticas a las y los jóvenes papás, ¿no? Yo les decía que esto sí ayuda en que me despersonalizó, ¿no? Realmente cuando a mí me pasó eso, tener relaciones sexuales con personas era casi imposible, ¿no? Destruyó mi autoestima, tuve mucha ansiedad, intentos de suicidio. Si quieres que tu hijo pase por algo así, lo vas a someter a esos tratos, ¿no? Y tu hijo, por supuesto, que no va a hablar, se va a quedar callado, ¿no? Y tú vas a pensar que está bien tu hijo y que ya dejó de ser así, pero la realidad es que le estás haciendo un daño irreparable, irreversible. Y me parece que justo pues el amor en la familia, pues vence la homofobia, ¿no? Hagan de sus hogares el refugio de la calle para los hijos y no hagan que la calle se convierta justo en ese refugio para el hogar, ¿no? Sí, yo tenía dos cuestiones que plantear, pero hacia adentro del activismo. Y una tiene que ver con lo que mencionaba antes Gio, que es el proyecto Se llama Nada que Curar, porque entendemos que ninguna orientación sexual ni identidad de género es patológica, no hay un desvío, no hay nada que corregir. Y ¿cómo afecta entonces la palabra corregir en las siglas de las ECOSIG, ¿no? Si seguimos por ahí alimentando un imaginario donde tienen tolerancia, esta palabra que
me choca particularmente, me parece que tengo que dar permiso para vivir y no es que me tienen que tolerar, digo, ¿no? ¿Cómo nos jugaría por ahí en contra esta palabra? Y el otro breve es una tensión que puede haber entre la tipificación como delito de las ecocid y toda la comunidad LGBT que está en contra del punitivismo, ¿no? También hay otra tensión ahí hacia dentro de los activismos y quiero saber si eso pensás que fragmenta o no. Ya, me parece que existe esta tensión sobre todo por una cuestión del desconocimiento de la misma lucha sobre las personas que hemos sido sobrevivientes y que nos hemos tenido que sentar justo a platicar y dialogar. Un poco en el contexto, desde un inicio que buscábamos la ley, Shio nos decía, Iván, hay esto que está pasando sobre este tema, pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque existen muchas formas y entonces llegar a un consenso es complejo porque empiezas a dividir, a fracturar. El punto de esto es que todos los que decidimos irnos por esta vía, a sabiendas de que existe un Estado de Derecho fallido, a sabiendas de que existe una corriente que obviamente que completamente de acuerdo en muchos puntos que se plantean, ¿no? Para nosotros nuevamente necesitamos ver a esta ley no como la solución del problema. Y el problema es que los activistas que están en esta corriente punitivista, que no han estado en estas discusiones, me parece muy reductivo el que solo lo pongan en, está mal, es una ley. No, a ver, una ley no combate todo este fenómeno y nosotros siempre hemos sido muy claros con esto, con los legisladores, con nuestras bases. Es una estrategia más que se necesita para realmente también hacer políticas públicas que vayan de la mano, que cambie lo que es la dinámica social, porque mientras tú cambies la dinámica social, entonces vamos a avanzar. Ahora, para nosotros desde Yagiel, porque empezamos a empujar sobre esa línea, fue porque queríamos que el Estado reconociera esto como un delito, porque a partir de ello el Estado tiene la obligación de prevenir el delito y tiene la obligación de generar mecanismos para garantizar la no repetición, ¿no? Y esas personas que únicamente se sientan en una silla para decir, eso está mal, eso es punitivista, no están haciendo absolutamente nada fuera de esa silla para combatir el fenómeno directo, ¿no? Porque, está mal, pero ¿qué acciones vas a tener? No, sí, deberíamos hacer algo más, pero si el Estado no responde, por lo menos yo ya tengo todas las herramientas para decirle, este es un delito que reconociste, ahora tu obligación es cómo se previene. Si las fiscalías no están sensibilizadas, pues es hora entonces de comenzar a hablar sobre esto para configurar un delito. Y si no se configura el delito, por lo menos estamos sensibilizando a la gente, por lo menos podemos ya entrar a las universidades públicas, ¿no? Empezar a incidir en los formadores de quienes serán los futuros médicos profesionales de la salud mental. Y entonces cuando lo entendemos bajo esa lógica, dices, vamos a ir por esta línea, porque necesitamos hacer un escándalo, necesitamos poner el foco sobre este tema, porque no nos creían y no nos creen todavía. Aún así existan ya las denuncias y los testimonios de los gobiernos que están justo evidenciando que ellos estaban financiando estas torturas, ¿no? Si reducimos la discusión solo a un tema de si está bien o no el punitivismo, me parece que es perder completamente la visión de cómo combatir un fenómeno que es complejo por todas las variantes. Justo sobre eso te quería... en efecto, la discusión ha avanzado y un poco Iván ya mencionaba que hace unos años, cuando esta discusión empezó, había esta pregunta, ¿no? De si era una estrategia punitiva o no. Pero creo que en términos de discurso avanzado, porque ahora reconocemos que tenemos que tener, por ejemplo, alguna forma de restauración de daño que quizás ahora todavía estamos tratando de imaginar cómo podría ser. Pero afuera del aire tú nos comentabas algo que era importante, ¿no? Y era, a veces no se puede restaurar cuando una persona, por ejemplo, comete un suicidio, ¿no? O cuando la persona simplemente queda muy, muy lastimada, ¿no? Y que también había que contemplar quizás esos escenarios y sobre todo lo que mencionabas de Jalisco y las administraciones anteriores, y hay que recalcar, no estas, sino las anteriores, donde el Estado estaba financiando estas propias terapias reparativas, estos ecocigs, donde de alguna manera esto de alguna forma señala al Estado como un agente que comete delitos. Muy importante, ¿por qué necesitamos una ley así? Porque entonces, si nosotros reconocemos en la ley que eso es un delito
y en México alguien del Estado hace ese delito, nosotros podemos configurar la tortura. En México la tortura únicamente se considera solo de un servidor público, funcionariado público hacia una persona, tiene que ver con narcotráfico, crimen organizado, no es como que si yo ahorita te torturo no me puedes denunciar por tortura, o sea, jamás va a pasar. Pero, nuevamente, si nosotros en el fenómeno de ECOSIG estamos viendo que hay un montón de agentes y que uno de esos agentes es el Estado, esto nos ayuda para decir, tú, Estado, si te atreves a financiar a este grupo que está haciendo ECOSIG, entonces está siendo parte de un delito que ya podemos configurarlo. En ese sentido, yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido la respuesta de los estados, de los gobiernos, de los funcionarios a estos temas? Porque a veces, por experiencia, te lo digo, te dicen sí, pero ya en la práctica, pues falta sensibilidad, ¿Han tenido respuesta Me parece positiva? que a un inicio lo que siempre hemos mapeado es la resistencia que salta de los prejuicios y los estigmas, pero cuando vamos las personas a decirles lo que vivimos, ¿no? Lo que nos pasó, cambia completamente. ¿Y qué diputado o senador está a favor de la tortura? ¿Qué diputado o senador va a estar a favor de los tratos crueles, inhumanos y denigrantes, de las violaciones hacia las mujeres, que es algo que tenemos que estar combatiendo en este momento coyuntural? No hay forma de sostener este discurso. No hay manera. Y nuevamente, veamos a estas iniciativas como una oportunidad para ser sobrevivientes, para tomar acción. No veamos a las iniciativas en nuestro país, ¿no?, como la solución. No veamos a las leyes como la solución del problema. No lo han sido y no lo seguirán siendo. La solución de los problemas somos nosotros, la sociedad civil, que articulada con el gobierno, con la academia, con medios de comunicación, podemos transformar nuestras realidades sociales. Nuevamente, reducir este tema en es punitivista, me gusta o no, me parece que es bastante simple, es mayor y muy complejo el tema, donde justo como hablábamos, también nos brinda esta oportunidad de la reparación integral del daño. Por ejemplo, a ti, papá, que llevas a tu hijo a un psicólogo para cambiar su orientación sexual, para suprimirla, y tu hijo termina suicidándose, ¿cómo entonces vas a obtener tú esa reparación del daño como papá? ¿Cómo le vas a reclamar al psicólogo que está haciendo una mala práctica que orilló a tu hijo al suicidio? Y entonces, ¿qué pasa cuando tu papá o cuando las víctimas lo que dicen es, oye, yo no solo quiero que me pague una cuestión administrativa porque se murió, yo quiero justicia? Y me parece que esas personas también tienen derecho, ¿no? Y que yo no soy nadie como organización para decirle, te voy a quitar ese derecho porque estás mal. Yo pues ofrezco las formas, los mecanismos, pero no nada más eso, sino también la manera en cómo sí podemos avanzar para realmente cambiar y transformar las dinámicas sociales, porque ahí está el verdadero reto para cambiar ahí ustedes hacen un montón de cosas con universidades, porque digo, perdón que te interrumpa, pero se nos va a ir acabando el tiempo, pero sí quisiera que nos hablaras del trabajo que desde YAG han hecho en las universidades en general para volverlas espacios libres de discriminación. Claro, para nosotros es súper importante estar trabajando dentro de estas instituciones académicas, porque justo trabajar en las universidades implica que las personas que van a estar inmediatamente en el campo laboral van a tener un conocimiento formal, ¿no?, empático, con base a derechos humanos, de qué es la diversidad sexual, la identidad de género, qué son los derechos a la no discriminación, derechos humanos. Entonces, en ese sentido hemos visto que es una gran área de oportunidad a partir también de las iniciativas, los trabajos que hemos hecho con Naciones Unidas, con el Alto Comisionado, el incidir así de ONU, ayúdame y ven a la Ibero o a la UNAM, y hay que hablar sobre las terapias de conversión para los futuros profesionales de la salud mental, y entonces tienen un acercamiento muy distinto a lo que siempre habían tenido, y eso es indispensable, estar trabajando en la educación y nosotros nuevamente tomar parte y acción de, creo que es
vital, ¿no? Entonces, para los que nos están viendo, UNAM, también otras escuelas, si quieren que empecemos a implementar cosas muy cool para justo hacer de un espacio educativo pues más inclusivo y abierto a toda forma de diversidad, ¿no? Y hay que hablarlo, es a toda forma de diversidad. Por ejemplo, por ahí rapidísimo decíamos como ¿cuántos auditorios existen en una escuela? ¿Y cuántos tienen nombre de hombre? ¿Por qué no hay auditorios con nombres de mujeres? Y ir trabajando en esas pequeñas acciones nos ayuda también a abrir justo el camino al reconocimiento a la diversidad sexual y de género. Siempre lo he dicho y estoy convencido de esto. Si los derechos de las mujeres no avanzan en este país, los derechos de la comunidad LGBTI más difícilmente van a ser reconocidos. Entonces es una lucha compartida. Y en ese sentido, lo que tú dices, las leyes no lo son todo. Las leyes son un gran avance, sí, un gran porcentaje, pero si no van acompañados de procesos de, ya no digamos de educación, de sensibilización, creo que es mucho más importante, no sirven de mucho, ¿no? Creo que el problema es mucho más de fondo, ¿no? Claro. Y en ese sentido lo que ustedes hacen con las universidades es bastante interesante y bastante importante para cambiar esas formas de pensar y ayudar a esos procesos de sensibilización. Claro, y uno esperaría que se diera por generación espontánea. No lo es así, ¿no? Hay que ser muy realistas y pues por eso tenemos que dedicarnos activamente a una labor, ¿no? El activismo, o sea, de ahí viene toda esta parte. Yo me voy a dedicar a sensibilizar a todos los profesores para que ningún profesor corra a una persona de su aula únicamente por ser gay, porque entonces ahí ya estás coartando un derecho humano que es el derecho al acceso a la educación. Y entonces no puedes coartarle ese derecho únicamente por amar a quien ama. O por ser trans. Creo que un gran problema en la educación Claro. tiene que ver con la identidad, ¿no? O simplemente por si utilizas arracadas o tatuajes, ¿no? ¿Cuántas personas no les permitían también hacer un examen profesional únicamente basado por esta cuestión de discriminación? Hay que cruzar esos temas y creo que como movimiento tenemos que ser bastante creativos para también ver que eso nos afecta a nosotros y ponerlo sobre la mesa porque así apelamos al entendimiento común que es la persona heterosexual que no necesariamente va a comprender lo que nosotros estamos viviendo en nuestros procesos, ¿no? En ese sentido, Iván, quiero volver al tema de la palabra corregir. Digo, ¿cómo es reemplazable? Digo, ¿afecta o no? Porque a través del discurso también se va cambiando esta idea de hay una comunidad que en realidad estamos defendiendo derechos que la comunidad quiere en torno al resto de la población. Entonces, esa palabra a mí me hace ruido porque ¿cómo hacemos para construir nuevos valores? Porque de vuelta no es la ley que diluyan esta idea de la comunidad LGBT está con una situación no normativa que hace que el resto tenga tolerancia y tengamos que agradecer, ¿no? ¿Cómo romper con eso? Tienes 30 segundos Me parece que el lenguaje es siempre, no es algo fijo, es de nosotras, de nosotros. No es la primera vez que escucho este señalamiento. Nosotros ahora cada vez que hablamos sobre COSIG, hablamos sobre suprimir. Ya, estamos cambiando un poco el corregir porque es eso, o sea, y si frente a esa palabra hay toda una pedagogía que tenemos que cambiar, hay que cambiarla, ¿no? O sea, mal haríamos si tuviéramos una cerrazón sobre eso y me parece una propuesta más importante hablar sobre suprimir o reprimir. Pues ahora sí que muchas gracias, sobre todo porque te pusimos con el cronómetro al final, pero bueno, yo te quiero agradecer que hayas venido, que nos hayas hablado de este tema tan importante y sí le quiero decir a nuestra audiencia que quizás como sociedad estamos subestimando lo extendidas de estas prácticas, ¿no? Entonces, este es un programa que sí creo que nos tenemos que tomar muy, muy seriamente. Muchas gracias, Iván, por Gracias estar a con nosotros. al Muchísimas estrés. gracias. Muchas gracias. Gracias.